vamos a meternos de lleno en una historia, una de esas que te dejan pensando. Es el caso de un estudiante que, se estaba desvaneciendo a plena vista. A través de un artículo fascinante en Psychology Today, el Dr. Castell Britton nos va a contar la historia de un joven en Bogotá y lo que su silencio en realidad estaba gritando. Todo empieza con una pregunta poderosa. ¿Qué se puede esconder en el silencio de un estudiante? Para el Dr. Castell Britton, el autor de esta historia, la experiencia le ha enseñado que el silencio no siempre significa que no pasa nada. Al contrario, es una señal a la que hay que prestarle muchísima atención. Y aquí es donde conocemos a Juan Manuel, o como le decían, Juanma. Miren, él no era el típico chico problemático, para nada. De hecho, era tan callado, tan silencioso, que era muy fácil pasarlo por alto. Pero, poco a poco, ciertos detalles empezaron a conectar, a formar un patrón. Bien, ¿y cuáles eran esas pistas? ¿Qué era lo que se repetía día tras día? Vamos a ver esas pequeñas observaciones que, sumadas, dibujaron un panorama que ya no se podía ignorar. Lo primero que saltaba a la vista era su apariencia. Y no era que un día llegara con una mancha, no, era algo constante. Su uniforme siempre se veía descuidado, como si a nadie le importara, como si a él mismo ya no le importara. Pero más allá de su ropa, la señal más potente estaba en su mirada. Tenía un cansancio en los ojos, un cansancio profundo, pesado. Daba la impresión de que llegaba a la escuela ya derrotado, como si la jornada fuera una carga demasiado grande antes de siquiera empezar. Y luego estaba su comportamiento con los demás. No es que fuera tímido, era algo más. Él activamente buscaba estar solo. En los recreos, en los pasillos, siempre creaba una distancia, un espacio vacío a su alrededor. Se estaba aislando a propósito. Y aquí viene lo más tremendo. Y lo más humano, quizá. Con el tiempo, la gente se acostumbró. Su comportamiento se volvió normal. Y como dice la cita, esa familiaridad hizo que la preocupación bajara. Las alarmas iniciales de los profes se apagaron. Era como si todos hubieran llegado a la conclusión de, Juanma es así, y ya, caso cerrado. Fue justo esa normalización, esa aceptación pasiva, lo que provocó un quiebre en el Dr. Britton. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. O lo seguía pasando por alto, como el resto, o se detenía a mirar de verdad. El momento clave no ocurrió en una gran reunión ni nada por el estilo. Fue algo súper cotidiano. Una simple caminata por el pasillo de la escuela mientras le echaba un ojo a una clase de química de 10º grado. Y ahí estaba, la imagen que lo cambió todo. Al fondo del salón, mientras la clase seguía, mientras el profesor explicaba, Juanma estaba completamente dormido, con la cabeza sobre el escritorio. Su cuerpo estaba ahí, sí, pero él ya no estaba. En ese instante, la decisión era o una o la otra. Podía seguir de largo, pensar es solo un adolescente con sueño y listo, o podía detenerse e intervenir, entendiendo que eso no era solo cansancio. Eso era una bandera roja, una señal de auxilio. Obviamente eligió intervenir, y la conversación que vino después, fue como abrir una puerta a un mundo interior que nadie se había molestado en explorar. Al principio, claro, Juanma no quería hablar, pero ya en un espacio seguro, en la oficina, las barreras empezaron a caer, y lo que reveló fue desgarrador. Dijo que no confiaba en nadie, que sentía una rabia por dentro que ni él mismo entendía, y una soledad brutal, incluso estando rodeado de gente. No era sueño, era un agotamiento del alma. A ver, la historia de Juanma no es un caso único, y es aquí donde el Dr. Britton conecta los puntos y nos presenta un marco teórico para entender el porqué de esa desconexión, el porqué de ese silencio. Él lo explica a través de su propia teoría de la restauración de la identidad. La idea es bastante simple pero muy poderosa. Para construir quién eres necesitas unos cimientos firmes. Si esos cimientos no están en casa o en la escuela, vas a salir a buscarlos donde sea, incluso en los lugares más peligrosos. ¿Y cuáles son esos cimientos? Son 3 pilares, fíjense. Primero, conexión, o sea, sentir que tienes un vínculo real con alguien. Segundo, significado, que es sentir que tu vida tiene un propósito, que lo que haces importa. Y tercero, pertenencia, sentir que eres parte de algo, que encajas. Si a un joven le fallan esos 3 pilares, su identidad se empieza a quebrar. Esto explica perfecto por qué un chico o una chica que se siente invisible en los lugares seguros, de repente se siente atraído por otros grupos, por otros ambientes. Ojo, no es que busquen problemas, es que están buscando desesperadamente un lugar donde por fin los vean, un lugar donde sientan que existen.
En su libro, Mentes Peligrosas, el Dr. Britton lo deja clarísimo. Y esta frase es una advertencia. El dolor emocional no se va solo porque decidamos no mirarlo. Al contrario, se transforma, muta. Y siempre, siempre va a encontrar una forma de salir, aunque sea de maneras que no entendemos o que nos asustan. Y que no quede duda, ¿eh? Esto no es solo una teoría bonita. Hay muchísima investigación que respalda el impacto terrible de ese dolor invisible que es el abandono emocional. Todas las señales que veíamos en Juanma, dormir en clase, aislarse, esa irritabilidad, son parte de un patrón bien conocido. El gran peligro es que es muy fácil confundirlas, pensar que es rebeldía, que es un problema de disciplina, cuando en realidad es un grito de ayuda. La ciencia, de hecho, es súper clara en esto. Un metaanálisis gigante, uno de esos estudios que revisan muchísimos otros, encontró que de todas las formas de maltrato infantil, el abandono emocional tiene la conexión más directa y fuerte con problemas como la depresión más adelante en la vida. Es devastador. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Cuál es la solución? ¿Más disciplina? ¿Más castigos? Según el Dr. Britton, la respuesta es mucho más simple, pero requiere algo que a veces se nos olvida. El simple poder de observar, de mirar de verdad. Y esta frase del autor creo que lo resume todo. Juanma nunca fue invisible. Yo elegí verlo. La invisibilidad no era una característica de Juanma, era una decisión de los demás. Para poder verlo, alguien tuvo que tomar la decisión consciente de mirar más allá de lo obvio. Y esto nos deja con una pregunta final. Una que ya no es sobre Juanma, sino sobre nuestro entorno. En nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en la escuela. ¿A quiénes estamos eligiendo no ver? ¿Quién está ahí, de cuerpo presente, pero se está apagando por dentro, solo esperando a que alguien por fin decida mirar?